Abrazos para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero iniciar una serie sobre la sangre. Quiero hablar sobre la sangre. Porque definitivamente cuando nosotros hablamos de las iniquidades, dice la palabra de Dios en Salmos que entró como aceite entre sus huesos. Y definitivamente entre nuestros huesos existe algo que se llama la médula ósea, que es donde se produce la sangre. Y definitivamente la vida está en la sangre. El ADN está en la sangre. Y es allí donde están toda esta información genética. Y yo creo que este es uno de los temas más importantes de la Biblia, la sangre. Y quiero dedicar, no sé, tal vez un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo, a hablarles sobre el tema de la sangre en la palabra de Dios. Y todo basado en el tema de las iniquidades. Necesito que usted lo pueda entender el día de hoy. Y la base del tema de iniquidad es Éxodo 34. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos todo este río de personas que no lo aceptan, que no hay iniquidades, que ya eso no existe, que ya hay un cambio dispensacional, que usted recibe a Cristo y ya todo se acabó. Pero yo sigo viéndolo, aún veo a los papás, al papá pastor y al hijo pastor, por ejemplo, digo, el mismo carácter, los mismos tonos de la voz, las mismas actitudes. Y aún en tanta gente que está en Cristo, que va a las iglesias, que sigue repitiendo la misma historia de las generaciones. Porque definitivamente contra este tema hay que ser muy agresivo y a todo hay que hacerle un proceso. Ahora, cuando estudiamos nosotros en el seminario bíblico, yo soy graduado del Seminario Bíblico Filadelfia, uno de los seminarios pues más prestigiosos de nuestro país, con unos maestros excelentes. Una de las clases que nos daban en la clase de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica, y allí hay una ley que tiene que ver con que para buscar el significado de un texto, de una palabra, hay que ir a la Biblia, a la ley de la primera referencia. Y pues definitivamente nosotros lo podemos entender, la ley de la primera referencia es la que nos va a dar como el significado de un tema. Entonces cuando comenzamos a mirar el tema de la sangre, tenemos que ir a buscar en la palabra de Dios cuál es la primera referencia. Entonces yo encuentro que tenemos Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 tenemos pues la caída del hombre, la desobediencia del hombre y todo ese río de maldiciones que se soltaron. No de una manera directa, pero sí de una manera implícita. En Génesis capítulo 3 dice la Biblia en el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Note allí este texto: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Espectacular el texto, pero necesitamos revelación para poder entender, porque definitivamente el primer derramamiento de sangre lo hace Dios, lo hace el Señor. ¿Y sangre de qué derramó? Sangre de un animal. Y específicamente, ¿para qué la sangre de un animal? Pues para cubrir, para tapar la desnudez del ser humano, para tapar la desnudez del hombre. Entonces, hubo un derramamiento de sangre, hubo un derramamiento de una vida, hubo una víctima animal, hubo un derramamiento de sangre. Tuvo que haber una muerte para que hubiera la piel y cubrir al hombre. Esto se llama en la teología propiciación. Cuando en el tabernáculo tenían el altar de bronce, de oro, el arca del pacto, él tenía una tapa que se llama en el hebreo kafar, que es propiciatorio o se llama tapa de sangre. Ahí era donde el sumo sacerdote venía a colocar la sangre del animal una vez al año y el pecado quedaba cubierto por un año gracias a esa sangre
que el sumo sacerdote entraba y derramaba. Ahora, todo eso es profético porque entendemos que todo el Antiguo Testamento es figura y sombra de los bienes venideros. Todo el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que vendría para nosotros en Jesucristo. Jesucristo es nuestra propiciación, pero es Dios el que establece esta regla. Es Dios el que establece desde el inicio que a través de un sacrificio, a través de una muerte, de la muerte de una víctima, a través de un derramamiento de sangre, hay propiciación, se cubre la desnudez del ser humano. Y es definitivamente, mire, no se puede cambiar al ser humano con psicología. Es una herramienta, pero lo más poderoso para hacer propicio, para hacer propiciación, para limpiar el pecado del ser humano, es la sangre del Señor Jesucristo. Y no solamente el hecho de mencionar la sangre, sino cuando la Escritura habla de la Santa Cena, Jesucristo tomó la copa y dijo: esto es mi carne, esto es mi sangre que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria de mí. Anuncian cada vez que comen el pan y beben la copa la muerte del Señor, anuncian hasta que Él venga. Desde el inicio este tema de la sangre está marcado. El hombre cayó y de inmediato el Señor establece lo que nosotros estamos llamando como propiciación. Cubrir, que es específicamente eso, tapar. El hombre quedó desnudo y por causa de su pecado, y se sueltan todas esas maldiciones, y Dios establece que solamente a través de este primer derramamiento de sangre el hombre va a poder ser cubierto. Ahí hay algo implícito. Y le reitero, lo único que definitivamente puede cambiar al ser humano, perdonar el pecado del ser humano, no solo perdonarlo, limpiarlo y quitarlo, es la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muchísimos testimonios de personas que entienden este tema de la sangre de Jesucristo, que aún en el tema de la Santa Cena reciben libertad en sus vidas, sanidad, bueno, tantas cosas que reciben a través de la obra del sacrificio de Jesucristo. Entonces, esta es la ley de la primera referencia. Dios le hace al hombre túnicas de pieles para vestirlo, para cubrirlo, para hacer propiciación sobre él. Pero viene entonces el primer derramamiento de sangre sobre la tierra. Y este es un primer derramamiento de sangre, ya no es un derramamiento de sangre para cubrir al hombre. Este no es un derramamiento de sangre para que la falta del hombre sea cubierta. Más bien este es un derramamiento de sangre para que la falta del hombre, que produce que la falta del hombre salga a la luz, que genera más maldiciones, que genera más conflictos, que genera más desastres sobre la tierra. Y yo hablaba antes de terminar el año sobre Caín y Abel, y me extendí un largo tiempo hablándole sobre Caín y Abel y sobre la maldición que se soltó sobre Caín, porque a causa de Adán se hereda, Caín hereda unos sentimientos de rechazo, hereda unos sentimientos de falta de aceptación, hereda unos sentimientos de envidia espantosos en su corazón, de querer tener lo que otro tiene, de querer tener la aceptación que otro tiene, y llega Caín al primer asesinato humano. Ahora, cuando leemos el libro de Juan, entendemos lo que la Sagrada Escritura dice, que el diablo es homicida desde el principio. O sea, detrás de ese asesinato definitivamente estuvo Satanás. Allí estaba Satanás trabajando en esto, precisamente porque se dio una promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces, cuando viene la promesa de la salvación, Satanás dice: bueno, será en este primer niño, en este primer humano, en este primer hijo de los hombres, en este primogénito de los hombres, en este de los nacidos de los hombres, será que van a juzgarme a mí. Y definitivamente viene este primer asesinato, viene la primera muerte humana, que no es una muerte natural, que no viene como producto de una muerte natural, sino que viene como producto de un asesinato. Y es acá donde nosotros vemos lo que Dios dice
no lo que el pastor Frankie dice, sino dice acá la escritura en el libro de Génesis capítulo 4. Dice acá en el versículo 10, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es muy interesante ver que la sangre puede hablar. ¿Por qué razón? Porque la vida está en la sangre. Ahora usted dirá: pero esto es una herejía, el pastor está hablando cosas raras. No estoy hablando cosas raras, le estoy mostrando lo que dice la Biblia. La Biblia dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le estoy leyendo la Biblia. Él estaba muerto, Abel estaba muerto y su sangre clamaba desde la tierra. Ahora, en otras versiones, en la versión King James, en otra versión dice: clamaba venganza, como ¿por qué pasó esto? Véngame, oh Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que la sangre de Jesucristo es más justa que la sangre de Abel. Que la sangre de Abel clama venganza, la sangre de Cristo clama justicia. Pero acá nosotros podemos ver este tema de la sangre clamando desde la tierra. Este primer asesinato, y como yo lo enseñé en algún momento, les mostré por la palabra, pareciera ser que de la misma manera como Abel pudo haber ofrecido el sacrificio a Dios, ahí tuvo que haber revelación, no porque él no ofrece solo las ovejas vivas, sino que él tuvo que haberlas inmolado, tuvo que haber habido un derramamiento de sangre. Y yo creo que no fue como pues lo muestran en los dibujos animados, con una quijada de asno y lo golpeó y él cayó ahí, porque habla de un derramamiento de sangre. Posiblemente Caín degolló a su hermano y la sangre cayó sobre la tierra. Y la tierra, dice, la sangre clamaba desde la tierra y se sueltan, ya les he mostrado a ustedes, un río de maldiciones que son las consecuencias del derramamiento de sangre. Y dice la Sagrada Escritura: ahora pues maldito seas de la tierra, que abrió la boca de tu hermano para recibir la sangre. Cuando la abre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás. Y Caín ya dice: grande es mi castigo para ser soportado. Dense cuenta el espíritu de rechazo que tenía Caín. He aquí me echas de tu presencia. Dios no lo echó a su presencia. Y me extenderé, seré errante, extranjero. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, yo no quiero entrar más en esa materia, pero aquí yo quiero mostrarles 3 o 4 consecuencias del primer derramamiento de sangre. La primera cosa es que la tierra maldijo a Caín. Dios no maldijo a Caín, la tierra lo maldijo. Muy interesante, no maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para tomar la sangre de tu hermano Abel. La tierra maldice este tema de los derramamientos de sangre. La segunda cosa que está allí: cuando la abre la tierra no te volverá a dar la fuerza. O sea, ya la tierra perdió como esta habilidad de producir y no le va a dar al hombre la fuerza. La tierra prometida era una tierra que daba con fuerza, pero esta tierra, la que él entra, va a ser una tierra maldita. Y lo último es extranjero, errante y extranjero será sobre la tierra. Una tercera maldición de no tener un territorio propio, un lugar propio. Y esto viene por causa del derramamiento de sangre. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar este tema, porque este es un tema vital, este es un tema importante. Lo primero que yo creo que debemos pensar es cómo son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si nosotros tenemos sentimientos de rechazo, no tenemos sentimientos de aceptación, tenemos sentimientos de envidia, y ir a Cristo y decirle: Señor, en la cruz del Calvario no solo llevaste los pecados, llevaste los dolores, mira lo que siento, esto no es tuyo, esto viene de Caín, Señor, líbrame. Porque una persona con sentimientos de rechazo, una persona con sentimientos de venganza se suicida o puede matar a otro, lo que sea. De ahí yo pienso que aún tanta gente con situaciones de bipolaridad y aún con cosas de esquizofrenia y todo esto que yo les he enseñado a ustedes a través de los programas radiales. Qué tremendo, ¿no le parece a usted? Tenemos que ir a Cristo. Primero, Señor, mi situación emocional, pero segundo, yo cometí derramamientos de sangre. Ahora, sí, el Señor perdona el pecado. Sí, el Señor hace propiciación por el pecado. El Señor nos cubre y Él perdona el pecado. Pero allí hay lo que llamamos iniquidades. O sea, el hecho no es solo que el Señor perdone mi pecado, porque el pecado fue perdonado en la cruz del Calvario, sino que el hecho es no solo que el pecado sea perdonado, sino que la maldición que se estableció por esos pecados sea rota.
Porque si el Señor perdona mi pecado, pero entonces yo veo a las personas enfermas, con problemas emocionales, con problemas económicos. Acá estoy mostrándoles derramamiento de sangre, la tierra los maldice, no pueden estar en un mismo territorio. Está muy claro, la tierra no les da la fuerza, son errantes y extranjeros sobre la tierra, y estamos en una nación definitivamente donde este capítulo se hace una realidad. O sea, usted no me diga que la tierra no ha maldecido a los moradores de nuestra amada Colombia, con tanta sangre que ha recibido de un lado y de otro lado, de, guerrilleros, paramilitares, ejército, campesinos, y toda esa sangre derramada, y esa sangre clamando venganza. Y luego, ¿qué ocurre? La tierra no produce, la tierra está en maldición, la tierra vomita a sus moradores, son extranjeros, tanta gente en los semáforos, tanta gente desplazada que tiene que huir de su tierra por esos derramamientos de sangre. Y tenemos que tener revelación de esto. Ahora, pensemos en los derramamientos de sangre, porque ¿qué sangre se puede derramar? Entonces, número uno, yo pienso sangre definitivamente en asesinatos. Ahora, nosotros no sabemos, usted no sabe que sus padres, sus madres, sus abuelos, sus bisabuelos, usted, 4 generaciones, porque Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos 4 generaciones. Uno no sabe si las generaciones derramaron sangre y en esos derramamientos de sangre se ha establecido una maldición, y por eso las personas viven al menos esas 3 cosas. La tierra los maldice, la tierra no les da la fuerza y son errantes y extranjeros sobre la tierra. Están marcados como Caín. Entonces puede haber derramamientos de sangre por asesinatos de alguien. Y les conté en algún programa que alguien se me acercó y me decía, nuestro tiempo fuimos muy violentos. Iba alguien de la tierra donde vivíamos, mató a uno de nuestros hermanos, y nosotros los hermanos nos propusimos eliminar toda esa familia, y eliminamos toda la familia. Y ahora estamos en Cristo, pastor, y usted no sabe las maldiciones que vivimos. Y bueno, oramos y todo. Y les expliqué el proceso que debían hacer para poder levantar esa maldición de sangre, aun cuando ellos estaban en Cristo, porque vivían las consecuencias. O sea, el tema no es solo que el Señor perdone el pecado. El asunto es que se rompa la maldición. ¿Cómo sabemos que se rompió la maldición? No porque recibo a Cristo. Sé que se rompió la maldición porque la maldición no me sigue siguiendo. O sea, la maldición no me persigue. Si esas consecuencias siguen, pues la maldición no se ha roto. Escuche eso, si esas consecuencias siguen, la maldición no se ha roto. Usted viene a Cristo, pero usted sigue cayendo en inmoralidad, no la puede vencer, eso no se ha roto. Usted sigue con esa iniquidad, tiene que hacer un proceso. Pero no le hablo solo de derramamientos de sangre pues por asesinatos de personas. Le hablo de derramamientos de sangre, por ejemplo, en abortos. Y esa sangre clama venganza. Y estamos en una cultura colombiana donde definitivamente el tema del aborto se ha vuelto tan natural. Tómese esta pasta, la pasta del día anterior. No, yo lo llevo a tal parte. No, hágase a esto. No, yo le doy los 100,000 pesos que vamos a tener ese bebé. Y yo he tenido gente en mi oficina que me dice, mira hermano, yo no sé cuántas veces aborté. Y ahora estoy en Cristo y mis finanzas no funcionan, pues porque hay una maldición de sangre que tenemos que romper, que hay que romper. Pero pues aquí tenemos la siguiente cosa, ¿no? Que es derramamientos de sangre en ritos satánicos o paganos. ¿Cuánta gente aún no se cortó las venas para hacer pactos de amistad, pactos gitanos, pactos de Satanás, pactos satánicos? Tomaron sangre, ingirieron sangre, hicieron hechicería con bebedizos con sangre, derramaron sangre de gallinas para hacer, de animales para hacer esos conjuros. Eso tenga que ser roto en el nombre de Jesucristo. Únase conmigo para que tengamos el día de hoy una palabra de oración en este sentido. Y ore conmigo en el nombre de Jesucristo. Y diga en el nombre de Jesucristo: Señor, yo vengo delante de tu presencia sabiendo que tú perdonas el pecado. Y dígale, Señor, y que tú rompes maldiciones. Y diga, y en el nombre de Jesucristo, si las maldiciones de Caín me siguen, yo pido perdón por mi vida, órelo, y por mis ancestros, por mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta 4 generaciones. Si sabe los nombres, menciónelos. Y diga, y en el nombre de Jesucristo anulo toda maldición, porque Cristo llevó las maldiciones en la cruz del Calvario.
y diga: y en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, me declaro libre de esa maldición por derramamientos de sangre. Si usted lo hizo, si usted en algún momento mató a alguna persona, si usted en algún momento abortó o pagó con su dinero para que alguien fuera a abortar, si usted fue a hacer brujería y hechicería con sangre, con menstruación, con sangre de animales, o estuvo en satanismo usando sangre y hay un pecado de sangre, confiéselo delante del Señor en este momento, ahí donde está. Diga: Señor, yo te pido perdón por mí, te pido perdón por mis generaciones, por este pecado de sangre. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que en este momento se hace propiciación. Y diga: y activo la obra de Jesucristo, porque por encima, dígalo conmigo, por encima de toda sangre derramada, o de humano o de animales, está la sangre de Jesucristo, que nos limpia y que quita todo pecado. Y hoy reconozco todo pecado delante del Señor Jesucristo y pido perdón, y hablo mi restauración, y hablo que se rompe toda maldición, no por mis méritos, sino por los méritos de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti mi victoria está segura. En Cristo Jesús he orado. Amén.